La primera vez que escuché mi propia voz en una grabación de seguridad, todavía no había dicho esas palabras. Trabajaba como encargado nocturno en una pequeña estación de tratamiento de agua a las afueras de la ciudad. El lugar no tenía nada de especial. Una sala de control, varias bombas industriales, depósitos enormes y un edificio administrativo que durante el día estaba lleno de técnicos. Por la noche solo quedábamos 2 personas. Yo y Ramiro, un operador que llevaba 17 años trabajando allí. El turno empezaba a las 11 y terminaba a las 6 de la mañana. La mayor parte del tiempo consistía en revisar presión, temperatura, niveles de cloro y alarmas. Era un trabajo monótono, pero precisamente por eso me gustaba. Ramiro tenía una costumbre extraña. Antes de irse, siempre apagaba la luz del pasillo que conectaba la sala de control con los depósitos. Nunca la dejaba encendida. Una noche le pregunté por qué. Porque esa luz no debe estar encendida después de las 3. ¿Por qué? Se quedó mirando el interruptor. Porque cuando está encendida, se escucha el agua. Me rí. Estamos en una planta de tratamiento. Hay agua por todas partes. Ramiro no sonrió. No así. Pensé que simplemente intentaba asustarme. Durante los siguientes meses no ocurrió nada extraño. Hasta una madrugada de noviembre. A las 2:43 recibí una alerta en el panel principal. Presión inusual, conducto 6. El conducto 6 llevaba años fuera de servicio. Fui a revisar el sistema. La lectura desapareció antes de que pudiera llegar. Supuse que era un fallo del sensor. Al regresar a la sala de control encontré algo sobre mi escritorio. Un vaso de plástico. Vacío. No era mío. Lo tiré a la basura y continué trabajando. A las 3:07 escuché un ruido en el pasillo. 3 golpes. Tac, tac, tac. Me levanté. La luz estaba apagada. Recordé la advertencia de Ramiro. Encendí la linterna y avancé unos metros. No había nadie. Pero escuché agua. No corriendo por una tubería. Era el sonido de alguien caminando dentro de agua poco profunda. Chap. Pausa. Chap. Pausa. Retrocedí hacia la sala de control. El sonido se detuvo. A la mañana siguiente se lo conté a Ramiro. Su expresión cambió. ¿A qué hora? Las 3:07. Se quedó callado. Después abrió un cajón de su escritorio y sacó una libreta vieja. La abrió por una página marcada con cinta adhesiva. Había varias fechas. Todas acompañadas de una hora. 3:07. 3:07. 3:07. 3:07. ¿Qué es esto? Ramiro cerró la libreta. Nada que te interese. ¿Por qué tienes tantas anotaciones? Me miró durante varios segundos. Porque hace 17 años escuché esos pasos por primera vez. No dijo nada más. Aquella misma noche decidí revisar los registros antiguos de la planta. Encontré algo que no aparecía en los informes modernos. El conducto 6 había sido construido como parte de una ampliación que nunca llegó a utilizarse. Según los planos, conectaba la planta con un depósito subterráneo. Pero ese depósito no figuraba en los mapas actuales. Busqué fotografías antiguas. Encontré una. Mostraba a varios trabajadores frente a una estructura de hormigón. En el reverso alguien había escrito, depósito auxiliar. Cerrado después del incidente. No había explicación. Seguí buscando. Finalmente encontré un informe incompleto. 17 años atrás, durante una inspección nocturna, un operador llamado Tomás había informado de una fuga de agua en el conducto 6. Bajó al depósito para comprobarla. Nunca regresó. El informe terminaba con una frase: no se encontraron restos. Miré la fotografía del equipo de aquella época. Tomás estaba en el centro. Y detrás de él aparecía Ramiro. Esa noche lo enfrenté. Le mostré el informe. No intentó negarlo. ¿Qué ocurrió con Tomás? Ramiro se sentó lentamente. No lo sabemos. Entonces, ¿por qué sigues trabajando aquí? Porque alguien tiene que vigilarlo. ¿Vigilar qué? Señaló el pasillo. La luz. Sentí un frío en la espalda. ¿Qué pasa si la dejo encendida después de las 3? Ramiro respondió sin mirarme. Lo que pasó aquella noche.
A las 2:58 comenzó una tormenta. El viento golpeaba las ventanas y las bombas vibraban con más fuerza de lo habitual. A las 3 se produjo un apagón. La planta quedó completamente a oscuras. Los generadores tardaron unos segundos en activarse. Cuando volvieron las luces, el panel mostraba un alano. Conducto 6, flujo activo. Esta vez no desapareció. El sonido de agua comenzó a escucharse en el pasillo. Ramiro apareció detrás de mí. No vayas. Tenemos que cerrar la válvula. La válvula no está abierta. Entonces comprendí. El agua no estaba entrando al conducto. Estaba saliendo. Caminamos hasta el pasillo. La luz permanecía apagada. Ramiro sacó una llave del bolsillo. Si escuchas mi voz detrás de ti, no respondas. Lo miré confundido. ¿Qué? Solo hazlo. Abrió una pequeña puerta metálica que yo nunca había visto. Detrás había unas escaleras que descendían. El aire era húmedo y olía a tierra. Bajamos. Cada escalón estaba mojado. Al llegar al final encontramos un corredor de hormigón. Al fondo había una puerta. Sobre ella podía leerse, Depósito Auxiliar 6. Ramiro se detuvo. Aquí desapareció Tomás. ¿Qué hay detrás? Nunca lo supimos. Empujó la puerta. El depósito estaba vacío. Completamente vacío. No había maquinaria. No había tuberías. Solo una enorme superficie de agua cubriendo el suelo. El agua no se movía. Parecía un espejo negro. Entonces escuché mi nombre. Daniel, era mi voz. Giré la cabeza. Ramiro me agarró del brazo. No respondas. Mi voz volvió a escucharse. Daniel, ven aquí. Esta vez venía desde el agua. Retrocedí. La superficie comenzó a formar pequeñas ondas. Después apareció algo. Una mano. Pálida. Salió lentamente del agua y se apoyó sobre el cemento. Después otra. Una figura comenzó a levantarse. Era un hombre empapado. Llevaba un uniforme antiguo. Lo reconocí por la fotografía. Tomás. Ramiro dio un paso atrás. No puede ser. Tomás levantó la cabeza. Su rostro parecía normal. Demasiado normal. Ramiro. Mi compañero comenzó a temblar. No. Tomás sonrió. Han pasado 17 años. Ramiro me empujó hacia la escalera. Corre. Subimos mientras detrás de nosotros se escuchaban pasos. Chap. 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 Llegamos al pasillo. La luz se encendió sola. Y entonces escuché algo que me hizo detenerme. Mi propia voz. Ramiro, espera. Ramiro no se giró. No soy yo, susurré. Él siguió corriendo. Llegamos a la sala de control. Cerramos la puerta. Durante varios minutos no escuchamos nada. Entonces el teléfono interno comenzó a sonar. Una vez. 2. 3. Ramiro levantó el auricular. No dijo nada. Su rostro se quedó completamente blanco. Me pasó el teléfono. Escuché mi propia voz. La luz del pasillo debe permanecer apagada. Era exactamente la frase que Ramiro me había dicho meses atrás. La llamada terminó. Miré el reloj. 3:07. Entonces entendí. Tomás no había regresado. Lo que había salido del depósito no era una persona. Era una especie de copia creada por el agua. Había aprendido las voces, los recuerdos y las frases de quienes trabajaban allí. Pero necesitaba algo más. Necesitaba que alguien respondiera. Por eso imitaba nuestras voces. Por eso esperaba a las 3:07. Y por eso Ramiro llevaba 17 años vigilando el pasillo. No quería evitar que algo entrara. Quería evitar que alguien contestara. La puerta comenzó a vibrar. Una voz habló desde el otro lado. Era Ramiro. Ábreme. Miré a mi compañero. Estaba sentado frente a mí. La voz volvió. Ábreme. Después cambió. Era mi madre. Después mi hermano. Después mi propia voz. Ramiro se levantó. Tenemos que apagar todas las luces. Corrimos hacia el tablero eléctrico. La voz seguía llamándonos. Cuando llegamos al interruptor principal, Ramiro me miró. Cuando lo apague, no importa lo que escuches. Asentí. Cortó la electricidad. La planta quedó sumida en oscuridad.
Durante unos segundos no ocurrió nada. Después escuchamos cientos de pasos corriendo por los pasillos. No eran uno ni dos. Eran decenas. Todas las voces gritaban nuestros nombres. Ramiro mantuvo la mano sobre el interruptor. No lo encendió. El ruido continuó durante casi un minuto. Luego desapareció. Completamente. A las 6 de la mañana llegaron los técnicos del turno diurno. Encontraron la planta funcionando con normalidad. El conducto 6 aparecía cerrado. El depósito auxiliar no figuraba en los planos. Ramiro renunció ese mismo día. Yo también. Nunca volvimos. La empresa terminó sellando aquella zona meses después. Hace 3 días recibí una llamada de un número desconocido. Contesté. No había nadie al otro lado. Solo se escuchaba agua. Entonces una voz dijo: Daniel, colgué. Pensé que había terminado. Hasta que miré el reloj. Eran las 3:07. Y desde el baño de mi apartamento escuché 3 golpes. Tac. 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 Después una voz idéntica a la mía susurró desde detrás de la puerta. Esta vez, la luz está encendida.